Gracias por acompañarnos en este webinar que denominamos Gestión de Riesgos para identificar y prevenir escenarios que interrumpen parcial o totalmente el funcionamiento de su empresa. El IMT desarrolló este webinar porque, bueno, estamos preocupados justamente por la situación que estamos atravesando y sabemos que estos momentos es súper importante la planificación y preparación. Son prescindibles para poder tomar medidas que en medida de lo posible puedan mitigar las consecuencias que esta pandemia está ocasionando o puede ocasionar en nuestros negocios. Hemos sumado a la experiencia del IMT a nuestros aliados, que son expertos en gestión de riesgos, con la intención de poner a disposición de todos ustedes información que esperamos sea valiosa y que pueda contribuir en la preparación y respuesta ágil a diferentes escenarios que estamos viviendo. Y con ello, por supuesto, dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos frente a nosotros en estos días. Nos acompañan Gustavo Salazar, que es ingeniero con más de 30 años de experiencia profesional dentro de empresas de servicios financieros, con grandes competencias y habilidades como alto directivo, auditor, consultor de auditoría interna, planeación, control de operaciones, seguridad e investigaciones de gestión y riesgos. También nos acompaña Héctor Olmedo. Él cuenta igualmente con más de 30 años de experiencia en el campo de administración de riesgos y control. Ha trabajado o trabajó por más de 28 años para Citibanamex como responsable justamente de la parte de administración de riesgos y tiene una gran experiencia en temas de auditoría, cumplimiento, seguridad de la información, fraudes cibernéticos, tarjetas de crédito, cajero automático, terminal punto de venta, entre otros como prevención del lavado de dinero. Nos acompaña también Mayela Albarrán. Ella es experta en investigaciones de fraude, auditoría interna, gestión de riesgos. Tiene más de 15 años de experiencia, principalmente también en el sector financiero, no solamente en México, también en Latinoamérica y Asia Pacífico. Tiene además experiencia liderando equipos, coordinando investigaciones y auditorías de negocio para la detección oportuna de riesgos. Y finalmente nos acompaña también Dan Clark, que él es especialista en gestión de riesgos, creación de equipos, fusiones, adquisiciones, desarrollo de personal, capacitación. Y bueno, pues él también eh, realiza consultorías y presentaciones en público. Muchísimas gracias. Comentábamos hace un rato que, bueno, seguramente no nos escuchaban. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden empezar a hacer sus preguntas desde ahora. Las vamos a comentar al final de la sesión. Las pueden poner a través del chat. Y antes de concluir la sesión, vamos a ir dando respuesta a todas ellas. Gustavo, te cedo la palabra y mil disculpas por el inconveniente. Muchísimas gracias, Berenice. Una disculpa por el retraso técnico, pero ya estamos. Vamos a ver rápidamente el contenido de la presentación. Vamos a ver antecedentes que son importantes y aclarar muchas dudas o información incorrecta que se tiene, sobre todo en redes sociales, ¿no? Se recibe demasiada información, no todo es buena, aún en las noticias hay aciertos, hay desaciertos también en gobiernos, en empresas, en manejo de su marketing alrededor de esto, etcétera. Después vamos a ver las implicaciones que ya están impactando negativamente a los negocios, ¿no? Hay ramas o sectores, especialmente ya en los países más afectados, en donde esto ya es muy grave. Después pasaremos a ver ya el proceso de gestión de riesgos y lo que se puede hacer junto con tu plan de continuidad de tu negocio, de sus operaciones, para responder ante los distintos escenarios de la pandemia. Y con eso, pues, a alto nivel, proponer estrategias de contención y prevención. A partir de ahí, pues bueno, enfatizar en que esto se debe de manejar como cualquier otra crisis y reforzar nuestra capacidad de resiliencia de las empresas para poder no solo soportarlo, ¿no? Sino recuperarse e incluso salir fortalecido de esto. El principal antecedente pues es el número de casos. Esto es información en este mapa de la Organización Mundial de la Salud, pero el tablero que describe muy bien las tendencias es elaborado por McKinsey, un despacho de consultoría y gestión de riesgos muy reconocido, con información hacia el 16 de marzo. Y queremos contrastarlo con los datos que hay al cierre de esta semana, el domingo 22 de marzo se cerraron. Por ejemplo, veamos el caso de China.
ya es una tendencia claramente pues de control de la enfermedad y es una tendencia a la baja. Tenían 81,000 casos el 16 de marzo, ya para el 22 tienen 81,566, ya es un avance muy grande en el control de la pandemia. Se tenían más de 3,200 casos, hay 3,267 en cuanto al número de fallecidos. Caso muy diferente de Europa, en donde la tendencia es claramente a la alta. Para el 16 de marzo habían 45,000 casos de enfermos, o sea, son personas no solo infectadas, sino ya afectadas o enfermas por el virus, ¿no? Puedes tener el virus y no tener ninguna consecuencia. De hecho, se espera que más del 90% de las personas puedan su sistema inmunológico ser capaz de controlar el virus y no enfermarse, y para algunos pasar totalmente transparente. Y a partir de ahí, pues el virus con una duración de 12, 14 días en el organismo, para eso es este periodo de retiro, tipo cuarentena, desaparecería, ¿no? El problema son ese 10% de gente vulnerable, adultos mayores, o aquí en México se espera que por obesidad y por diabetes, el promedio de personas que se vean muy afectados sea mucho mayor. Por eso hay que tener mucho más cuidado. En Europa, para el 22 de marzo, ya habían 151,346 casos de enfermos y 7,919, casi 8,000 muertos, comparados con los 1,700 que habían el 16 de marzo. Las cifras son realmente impactantes. Hablando de Canadá, Estados Unidos y Brasil, que son los que tienen más casos en América, prácticamente todos los países tenemos, pero es muy marcado en estos tres países. De 2,300 casos de infectados y alrededor de 40 personas fallecidas, ya teníamos 33,644 para este domingo y 427 decesos. De hecho, el número es mayor, ¿no? Y en Middle East, la tendencia, pues, el dominio es con Irán. Ya tienen un problema grave, tipo Italia, están muy rebasados, y de 13,900 pasó a 21,637, y es prácticamente en una semana, ¿no? Y de 620 casos de fallecidos a 1,685. Los países de Asia prácticamente están flat por las acciones que han implementado siguiendo a China, ¿no? Y le hace Singapur, por ejemplo, o Corea, que eran de los que tenían los mayores casos. ¿Qué sucede en México? Y aquí le cedo la palabra a mi colega Héctor Olmedo, que recibe diario la información de México. Héctor. Buenos días, sí, aquí estoy. Sí. Bueno, pues estos números se van actualizando día a día, son fotografías que se van presentando, inclusive van cambiando durante el día, pero cifras a esta mañana, tenemos ya 367 casos ya confirmados. Lo crítico de esto es que ya hay 5 sin antecedentes de viaje, ya no son casos importados, ya son casos de contagio comunitario, y esto pues nos lleva a que se formalice el inicio de la fase 2, que significa que la transmisión ya empieza a ser local, y también pues se espera que en ciertos días, en cierta cantidad de días, la velocidad de propagación pues se dispare, ¿no? Y entonces la curva, en lugar de ir creciendo paulatinamente, crezca exponencialmente, ¿no? Dentro de esos números que dieron, ya hubo 1,865 casos sospechosos, que son los que están analizando. Aquí una buena noticia es que de 10 personas que se enferman, 9 sanan entre 7 y 14 días por autorregulación del mismo sistema inmunológico. Lo crítico del 1% es gente que esté con alguna enfermedad crítica como diabetes, enfermedades cardíacas o alguna enfermedad que pueda mermar el sistema inmunológico. A partir de esta fase, que pues yo pienso que esta fase 2 ya venía dándose desde días anteriores por noticias que se venían presentando de algunos otros hospitales que tenían casos y no se veían reflejados en este gráfico. Pero una de las medidas que señalaron mucho en la mañana fueron dos muy importantes: la sana distancia de 1,5 metros entre las personas,
Y otro, hablaron también de empezar a activar planes de continuidad de operaciones, cosa que vamos a ver un poquito más adelante, porque pues no todas las empresas cuentan con estos planes, como hemos visto en algunos estadísticos. Si quieres, Ok. adelante, Gus. Muchas gracias. Algo importante aquí es que tengamos bien entendido lo que es la gráfica de comportamiento de una pandemia, donde estamos pasando, como menciona Héctor, de una primera a una segunda fase, pero lo peor, ya la fase realmente pandémica puede tener dos escenarios. Puede ser una curva muy pronunciada hacia arriba y que pase en muy poco tiempo, o puede ser algo que tome más tiempo, sea más ancha esa curva, más suave, y entonces el número de impactados y sus consecuencias pues sean menores, ¿no? No sé si quieres comentar algo aquí, Héctor. Sí, lo importante también aquí es, como lo dice ahí, ir haciendo una evaluación de riesgos, porque día a día puede ir cambiando el escenario que se vaya presentando y puede generarse, como decía Gustavo, una crisis. La crisis realmente se determina en función al tiempo. Cuando ya algo está afectando nuestra empresa, nuestras vidas y está tomando mucho tiempo, se convierte en una crisis. En este caso, crisis global mundial que se está viendo, y un poquito más adelante vamos a ver los impactos que estamos viviendo. Pero de un punto de vista preventivo de riesgos, es ir haciendo una evaluación de todo lo que va sucediendo. Prácticamente en una pandemia se afecta todo, no es como en un desastre natural o en una afectación, digamos, de algún hackeo o de alguna afectación tecnológica, ¿no? Donde cuando nos afectan tecnológicamente, pues a lo mejor nada más es una empresa y un pedacito de la empresa, algún servidor, o un desastre natural donde se afecta alguna ciudad y no todas las empresas tienen este impacto. En una pandemia prácticamente es todo, se generaliza y empieza a haber un impacto pues brutal, ¿no? A nivel global. Entonces es muy importante estar revisando esos escenarios para saber cómo vamos a actuar y cómo empezar a responder, y también en forma anticipada cómo nos vamos a recuperar, ¿no? Cómo vamos a ir recuperándonos para que la empresa pues no cierre, ¿no? Ok, ahora veamos lo que son las implicaciones ya para los negocios, hablando de cómo está la situación actual que acabamos de describir, en donde vemos que la propagación ya se está acelerando, cada vez hay más, en México estamos entrando a fase 2, pero sobre todo hay muchas incertidumbres sobre las acciones específicas en México. Afortunadamente, desde este fin de semana, ayer, pues ya se sumaron tanto el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, como el Estado de México con acciones contundentes. El fin de semana Querétaro, la semana pasada ya estaba el gobernador de Sonora también por ahí con planes ya más estratégicos de alguna manera, ¿no? Y sobre todo ya mostrar una postura. ¿Qué es en términos de la epidemia, los escenarios que podemos tener? Uno, que la recuperación se retrase, pero sobre todo en China, y que hacia finales del segundo trimestre, digamos medio año de 2020, ya estén los países recuperados. Suponiendo que todos estamos tomando acciones como las que está tomando México, y retrasar de alguna manera el impacto para suavizar la curva de la pandemia. A partir de ahí, pues la recuperación obviamente está afectado, pero digamos que es manejable y es el escenario optimista. Un escenario pesimista es si la contracción pues ya se hace prolongada, el virus empieza a resurgir, otra vez en China, brotes en donde ya supuestamente había quedado solucionado, etcétera. Ahí seguramente pegándonos en el tercer trimestre de este año, la recuperación económica entonces, ya de toda la cadena productiva a nivel global, pues seguramente tomaría de aquí a un año, ¿no? O sea, el primer trimestre de 2021, ojalá y no sea así. Y en México, pues lo que esperamos, pues es una reproducción exponencial ahora ya entrando en fase 2, y se visualizaba, de acuerdo a modelos matemáticos también, y lo que se ha visto en el incremento de los casos, que entre finales de este mes y principios de abril, ya entrando hacia el segundo trimestre, es cuando
crezca exponencialmente, ¿no? Los escenarios económicos, de eso hay mucha información. China y otros países de Asia ya están estabilizándose y no obstante que haya sus cadenas de suministro estén ya de alguna manera estabilizándose, las fábricas vuelvan a trabajar, etcétera, todavía hay restricciones de viaje, todavía sus clientes no están operando, todos los clientes del occidente son los que ahora están padeciendo la crisis y entonces que se vuelva a reactivar toda la economía en su conjunto, pues va a tomar tiempo, ¿no? Máxime que se están cerrando fronteras, se está minimizando la actividad y el intercambio de gente, de productos, etcétera. Entonces eso pues va a retrasar el proceso de una manera lógica, ¿no? En las bolsas de valores de todo el mundo, ahorita vamos a ver unas gráficas de eso, pues el valor de las acciones está realmente hacia abajo de una manera escandalosa. El tipo de cambio, pues ya no les decimos, muy cerca de los 25 pesos, o en algunos momentos ya ha llegado. Entonces las empresas pues tienen que hacer recortes de personal, hay fuga de capitales, y sobre todo proyectos detenidos por la incertidumbre, ¿no? Entonces aquí una primera reflexión importante de parte del Foro Económico Mundial, pues bueno, mientras no inviertas como negocio de una manera pues estratégica en la parte operacional y financiera para reforzar tu resiliencia, tu capacidad de respuesta y de supervivencia ante estas emergencias, pues no vas a estar bien, ¿no? Las empresas que lo hagan van a estar mejor posicionadas para responder y sobre todo para recuperarse. Después vamos ya con estas gráficas que son bastante claras. Tenemos tres láminas específicamente de esto, en donde se ve para las bolsas de valores, las principales del mundo, la baja ha estado ya mucho en el mes de marzo, con un promedio de 30%. La semana pasada, tan solo empresas como Alsea, es un grupo fuerte aquí en México, en un solo día bajó 30% el valor de sus acciones, ¿no? En promedio, pues todos los países. Empezando por Asia-Pacífico, las aerolíneas y todas sus reservaciones, tanto de turismo como de viaje, para negocios, pues han bajado abruptamente. En Asia estuvo muy fuerte, pero pues en Europa ya estamos casi con la tercera parte de reducción. Para allá va también África y Medio Oriente y en América, pues todavía tenemos mucho movimiento, pero va sin duda a la baja. No sé si aquí Héctor o Dan quieran comentar algo. Yo no, Gus. Gracias. Ok, seguimos. Otra industria que ha sido fuertemente afectada, pues es toda la parte de restaurantes, ¿no? En Canadá, por ejemplo, hay un caso, bueno, el porcentaje, eso es terrible, ¿no? De casi el 100%, ¿no? de cierre, y se están afectando mucho, sobre todo empresas medianas y pequeñitas aquí en México, pequeños restaurantes de emprendedores, pues se las están viendo negras, ¿no? Porque no hay gente. Y bueno, algunos han establecido algunas estrategias como disminuir el número de mesas, proteger con guantes, con el uso de desechables, etcétera, material que pueda bajar la probabilidad de contagio, etcétera. Pero aún así, pues es muy fuerte, la gente pues está tendiendo a no consumir. En cuanto a un indicador que es a su vez raíz de otros problemas, la disminución de la compra de autos en China, bajó más del 90%, es el motor de la economía del mundo hoy prácticamente. Si no hay actividad, pues entonces la demanda de gasolina, al igual que en todos los otros países, pues también está reduciéndose, ¿no? Por eso la baja del precio, por eso también se agudizó la guerra de los principales productores de petróleo, y eso está complicando aún más las cosas, ¿no? Y algo que siempre era como el refugio de los inversionistas, el oro, en época de crisis, aún el oro está con un precio muy bajo, ¿no? Y lo que hablábamos del precio del petróleo, pues es impactante, ¿no? Si comparan el precio de 2008 ahora a marzo de 2020, es increíble la reducción, y eso nos pega en ingresos fuertemente en el caso de México, aún que tengamos coberturas para la baja de precio y que tengamos una especie de seguro, ¿no?
para cubrirnos. Y entonces, vamos ya a ver ahora más por líneas ya de acción que podemos tomar considerando los principales rubros de afectación para los negocios. El principal factor aquí es gente, ¿no? La falta de insuficiencia de personal, ya sea que tengan miedo, que estén enfermos, que sigan la fase de cuarentena o que lo agudicen instrucciones ya de parte de los gobiernos, como aquí, para que las actividades que no son esenciales, pues no se muevan. Entonces, todo eso complica a las empresas que sí siguen trabajando o los que de alguna manera tienen que mantener sus servicios, ¿no? No sé, Héctor, ¿quieres comentar algo aquí? Sí, como comentaba yo también hace rato, a diferencia de otros eventos que afectan la operación de las empresas, como desastres naturales o afectaciones tecnológicas, aquí básicamente lo que está afectando es a la gente de manera general y no contar con el personal y el personal adecuado, pues lo que está generando es que las empresas paren sus operaciones, ¿no? Ya sea por el lado de sus proveedores, por los mismos empleados o por la parte de los clientes. Entonces, pues este es el punto neurológico aquí en este caso de este tipo de eventos. Y muchas de las estrategias y recomendaciones van a ir en ese sentido. Ya hablando de las implicaciones sobre los procesos de producción, de operación, de entrega de los servicios de las empresas con sus clientes, este es un ejemplo de algo que se visualizaba claramente en España, en donde la planta de Volkswagen medía y especificaba: podemos aguantar sin ya el suministro adecuado de parte de los proveedores de 3 a 6 días. Es el margen que tenemos para seguir operando con el stock que tengamos. En México, las noticias ayer eran que de las 12 plantas automotrices que operan en México, 10 ya estaban afectadas, si no es que prácticamente detenidas. Entonces, eso es muy grave. En materia de reputación, no sé si quieras comentar ese caso, Héctor. Sí, pues la reputación aquí está empezando a afectar, pues básicamente todas las empresas y el valor de las empresas. Ponemos aquí como ejemplo el caso de Alsea, que no manejó quizás correctamente sus comunicados, su información, y que está empezando pues a tener ya boicots de no uso de sus restaurantes o de sus productos, ¿no? Entonces, así como la velocidad del coronavirus está afectando, la velocidad de las redes también con noticias negativas, pues afecta rapidísimo la reputación de las empresas, ¿no? Alsea hizo un plan pues de las acciones que está tomando, donde pues inclusive ya están pues negociando con rentas en aquellos locales donde pagan alguna renta, porque pronostican al menos 3 meses donde van a estar deteniendo sus operaciones. Ajá, proveedores, en fin, diferentes medidas, pero lo que está afectando aquí fuertemente pues es su reputación. De ahí el 30% de disminución de sus acciones, ¿no? Y en cuanto a finanzas, pues la contracción ya de toda la economía a nivel global, la disminución de ventas y los gastos operativos pues se mantienen, en algunos casos se suben, ¿no? Con el tipo de cambio elevado. Si tus insumos los pagas en dólares, obviamente eso te pega financieramente, y hay sectores en específico que están siendo más afectados. Las aerolíneas es el ejemplo más claro. En el caso de Estados Unidos se están apoyando con recursos el gobierno, pero no es así en todos los países, y ya hay varias empresas que han anunciado quiebra, ¿no? En Inglaterra, una empresa de vuelos de bajo costo, pues muy mal, y aquí Volaris, por ejemplo, está también muy afectado. Y la parte financiera es ahorita pues también crucial. Si dejas de recibir tu flujo normal, pues entonces prácticamente puedes llegar a la quiebra, ¿no? Si quieres comentar la parte de seguridad de información, Héctor.
Sí, bueno, ahorita este tema de seguridad de la información se está convirtiendo en un punto que aprovechan los hackers. Con el home office, muchas empresas están trabajando en casa y probablemente no tengan las medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo a lo mejor la actualización de Windows 10. Ayer en las noticias aparecía que en Estados Unidos ya los hackers estaban explotando las vulnerabilidades de Windows 10 porque ya es un sistema operativo que está quedando obsoleto y no recibe ya parches de seguridad. Entonces por ahí están aprovechando los hackers para hacer de las suyas, ¿no? Ahorita debemos de tener mucho cuidado porque también, así como entran directamente los hackers, también se da mucho lo que es el phishing, ¿no? Empiezan ustedes a recibir correos de soporte técnico donde les mandan un link para actualizar supuestamente algo o para bajar alguna información y no es así, entonces tenemos que confirmar realmente con nuestras empresas, con soporte técnico, con el área de tecnología, si realmente están haciendo alguna actualización o no. Pero pues desafortunadamente aquí el home office pues puede ser también el talón de Aquiles de las empresas y poder penetrar a la empresa y robarse información o hacer algún ransomware o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pues eso está afectando también negativamente. En cuanto a cumplimiento, o sea, lo que es marco regulatorio y que por ley los servicios que deba de estar dando una empresa, al interrumpirse, pues pueden traer como consecuencia multas y sanciones. Además de romper también las reglas de no seguir sus operaciones durante algún tiempo por instrucciones de gobierno y que tengan multas y sanciones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, el INVEA va a estar revisando que las empresas o los giros que se les pidió que se mantuvieran cerrados lo hagan o de otra manera pues igual van a recibir multas y sanciones. El impacto a nivel legal por incumplimiento ante la interrupción de las operaciones de las empresas y ya sea con los compromisos que tienes con clientes, con tus proveedores, tú como proveedor o los proveedores de tu empresa hacia ti, y sobre todo en servicios tercerizados, pues pueden traer conflictos legales, ¿no? Que tú tengas que pelear o que peleen contra ti si eso no se atiende adecuadamente. Mayela, si nos quieres platicar, me adelanto hacia las láminas de la parte de suministros y laboral. Perfecto. Bueno, aquí desde el punto de vista legal, hay dos puntos que creo son muy importantes, al menos en esta etapa inicial de la contingencia, es revisar todos y cada uno de los contratos que se tienen, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores. En todos ellos, definitivamente hay una caso fortuito, fuerza mayor. Sin embargo, las condiciones de cada una de ellas tienden a ser diferentes. Asimismo, existe una obligación, y en especial por el tipo de servicios que sus empresas prestan, de tener un plan de contingencia. Entonces, habrá que revisar en qué condiciones se encuentran cada una de las cláusulas, tanto del lado de sus clientes como de sus proveedores, en caso de que con esto no se pueda cumplir, para irse preparando, tener planes alternativos y no estar de último momento tomando medidas que no sean probablemente las adecuadas. Algo muy importante también en los contratos es ver las distintas jurisdicciones. Aquí en este momento, ante la pandemia, dentro de la República Mexicana, diferentes estados, municipios y a nivel federal se están tomando diversas decisiones, lo cual para una empresa que opera en varias jurisdicciones, pues tiene también implicaciones legales. Entonces hay que estar pendiente de eso. Y pues irnos preparando para las diferentes opciones en caso de incumplimiento y asesorándonos con los abogados definitivamente. Después, en materia laboral, algo que es muy importante es el antes y después del decreto de declaración de emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que ahorita estamos previo al decreto, que es en la fase que nos encontramos en la mayoría de los estados de la República. Lo que podemos tomar son medidas prácticas que creo que son las que todas las empresas en este momento están llevando, como el home office, higiene y salud de los empleados,
permisos con o sin goce de sueldo, a lo mejor horarios escalonados, sitios alternos de trabajo, posiblemente más cercanos a los domicilios de los empleados. En algunos casos, incluso despidos negociados con los empleados. Lo más importante aquí en este momento es todo esto hacerlo de acuerdo con cada uno de los empleados y formalizarlo por escrito. Esto nos evitará más adelante temas laborales por incumplimiento a la Ley Federal de Trabajo, porque cada uno de estos cambios va a representar un cambio al contrato que existe de trabajo con cada uno de nuestros empleados y en caso de aplicar también con los sindicatos. Una vez declarada la emergencia sanitaria, y aquí tenemos que estar muy pendientes porque hay municipios y estados que ya han tenido algunos decretos. Ahí sí ya va a haber más lineamientos para las empresas en cómo seguir operando, qué es lo que aplica y cuáles negocios son los que pueden seguir adelante. Entonces ahí sí ya vamos a tener como empresas una guía por parte de las autoridades de qué es lo que se puede y no se puede hacer. Sin embargo, sí, yo creo que es muy importante para las empresas con operaciones en más de una jurisdicción empezar a revisar estos decretos. El estado de Querétaro ya emitió el propio. Asimismo, en Nuevo León, en Garza García, y hay algunos municipios que ya han tomado la iniciativa. Entonces, estar muy pendientes de eso para siempre estar en cumplimiento con las autoridades. Y en especial en el tipo de servicio que sus negocios presentan, creo que ustedes tienen un gran reto porque se convierten aún más indispensables al estar la gente en sus domicilios. Entonces, pues el reto es grande y nada más hay que estar pendiente de todo eso y prevenir para estar todos en la mejor posición para enfrentar la situación. Creo que de mi parte es todo por este tema, Gus. Muchísimas gracias, Mayela. Si algo también nos habías comentado del tipo de servicio, si se considera como esencial, porque muchas operaciones se están pasando a call centers en vez de atender en punto de negocio y que no tengan necesariamente la instrucción de cerrar. Pero obviamente, entonces, la atención se vuelca sobre el cuidado de las personas y considerar, ¿no? Por ejemplo, California fue de los primeros que empezó con el cierre por decreto y ahí estás hablando de un impacto hacia 40 millones de habitantes. Aquí en México, pues andamos por ahí, ¿no? Entonces, algo importante es que la continuidad de las operaciones, pues no es que vayamos a manejar el operar todos con un traje así para no infectarnos, ¿no? Lo que vamos a hacer, pues es tener un efectivo plan de continuidad de operaciones de la empresa siguiendo un modelo. Este es el modelo clásico de prevención, preparación, respuesta y recuperación, y la debida gestión de riesgos. Dentro de esto, a partir de prevenir cuáles son los riesgos que ya vimos de implicaciones en las láminas anteriores, qué es lo que más te impacta, qué es lo que tengo de preparación, qué es lo que tengo que reforzar, y a partir de ahí un plan de respuesta hacia esos riesgos que ya se están materializando, y también tener en cuenta un plan de recuperación. Sí, no sé si rápidamente quieras comentar algo, Héctor. Sí, rápido. Bueno, pues aquí en México el porcentaje de empresas que tienen un plan de contingencias es muy bajo. Un estadístico que encontré de 2017, solo el 30% de las empresas cuentan con un plan de continuidad de negocio, y estamos hablando de empresas pues grandes, ¿no? Sobre todo financieras. Entonces, pues hay muchas empresas que están desprotegidas. Ahora, de las que sí lo tienen, pues muchas de ellas por lo regular son carpetas que están en libreros, no son planes de contingencia que se estén probando regularmente, que se estén actualizando, y eso pues finalmente representa también un riesgo, una ineficiencia, una ineficacia en su preparación, ¿no? El otro tema es que pues muchas empresas tienen una disyuntiva, ¿no? Porque no invierten muchas veces en este tipo de medidas de control, sino se van más por el lado del negocio y no lo ven como una inversión. Y cuando viene el hecho materializado es cuando empiezan a querer tener el plan de contingencia, pero pues muchas veces ya es muy tarde, ¿no? Y lo ven más como un gasto que como una inversión.
Y pues aquí tenemos una pregunta. Sí, no sé si vamos a hacer el sondeo. Ya está, Gustavo, ya está el sondeo. Perfecto. Ahora, en la parte justo de sondeos, tenemos apenas el 19% de nuestra... No va aumentando. Les pido por favor a todos los asistentes si nos ayudan con su respuesta. Sí. Es una pregunta directamente sobre si cuentan con planes de continuidad de operaciones en sus empresas. Es muy importante porque es la base para la atención de la crisis y la gestión de riesgos, pues bueno, va a apoyar todo este proceso, pero si está débil la empresa, obviamente está en desventaja. Si no tiene probado su plan, es complicado saber si va a funcionar y pues se va a probar aquí en la vida real. Ojalá y todas las empresas tuvieran sus planes probados. Mientras lo van respondiendo algunas reflexiones, yo creo que una de las partes muy críticas de los planes de contingencia es el Business Impact Analysis, donde pues habría que hacerse algunas preguntas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué áreas o qué funciones o qué procesos son vitales para que tu empresa siga operando, ¿no? ¿A cuáles les tendrías que dar prioridad? ¿Qué personas son clave para que esos procesos puedan seguir funcionando? ¿Hacia dónde tendrías que enfocar tus recursos? Y también saber, pues, cuánto tiempo puedes estar fuera de operación. ¿A partir de cuándo te va a empezar a afectar? ¿Y cuánto estás perdiendo? ¿Cuál es el costo de oportunidad por dejar de operar cierto tiempo, ¿no? Son preguntas que pues se tiene uno que plantear para poder establecer bien el análisis de impacto, ¿no? Gracias, La Gustavo. diferencia, Les comento brevemente, ya tenemos más del 70% de las respuestas. Tenemos que el 24% de la población sí aún no se han realizado una prueba. El 28% comentan que sí, realizan pruebas al menos una vez al año. El 30% nos comentan que parcialmente y el 17% nos dicen que no cuentan con un plan de continuidad. Ok, eso es muy relevante porque hay que, en ese caso, pues echar a andar la maquinaria y correr todo este proceso junto con la gestión de riesgos que vamos a ver ahora para poder compensarlo de alguna manera. Déjenme seguir avanzando entonces. Muy interesantes los resultados. Para poder priorizar nuestras acciones en materia de los riesgos que aquí nos están afectando, su impacto en función de la probabilidad, como se vayan dando, o si ya incluso ya se dieron, o que tengan la probabilidad, y en los siguientes días o semanas sabemos que se va a dar en cada uno de esos riesgos, tenemos que hacer un análisis de su probabilidad, de su impacto y tener una calificación y un mapa que nos permita orientar nuestras actividades. Este es un heatmap que utilizamos para todas las empresas en un proceso normal y desde luego para un trabajo de preparación de continuidad de negocio, de sus operaciones, es clave. Si yo sé qué riesgos son los que más me impactan, puedo entonces disparar acciones, estrategias, sistemas, políticas, gentes, acciones, etcétera, en función de eso y minimizar el impacto, mitigar hasta donde se pueda ese riesgo en función de su probabilidad de impacto. Obviamente, lo que marcamos aquí en rojo, lo que tiene más probabilidad de ocurrencia con el mayor impacto debe ser nuestro foco, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya tenemos una acotación rápida, Gus. Correcto. El impacto es la punta del iceberg, pero algo muy importante es identificar las causas raíz que están ocasionando los impactos. Realmente eso es lo que tenemos que atacar. Entonces tengan presente que cuando hagan un análisis de este tipo, busquen cuáles son las causas raíz. Y precisamente el proceso que nosotros seguimos para apoyar a las empresas y en este caso especialmente para atender los escenarios de pandemia y el impacto negativo que eso tiene, pues es partir de identificar con base en tus procesos lo que resulta crítico, ¿sí? Para tu empresa, qué amenazas tienes por el giro que tienes, ¿no?
Hay empresas mucho más sensibles, como estamos viendo la industria restaurantera o todo lo que es turismo y la parte de las empresas también de aviación. Le está impactando durísimo, pero el tipo de negocios que tienen ustedes o que dirigen de centros de contacto, de tercerización de servicios, hay que identificarlos, ¿no? En algunos casos se puede convertir incluso la pandemia en un área de oportunidad de negocio. Por ejemplo, Amazon, que está contratando 100,000 personas para reforzar sus entregas, ¿no? O el establecimiento de centros de contacto para atención de usuarios, de clientes, de ciudadanos, como en el caso del gobierno de Querétaro. Pues pudiera incluso convertirse en oportunidades y convertirlas así pues en un área de negocio. Pero hay que ver todos los procesos que acabamos de ver hace rato, de gente, de sistemas, del flujo de efectivo, las implicaciones legales, etcétera. Tenemos que identificarlos y categorizarlos, ¿no? De tal forma que pues, la evaluación de riesgos te permita dimensionar, ver qué tienes así de forma inherente por el tipo de negocio que manejas, mayor probabilidad de ocurrencia, ver en dónde te impactaría más y en función de eso, pues priorizar los riesgos a través de esa matriz que vimos de probabilidad de impacto y que la atención entonces la puedas tú focalizar en lo que es más urgente con el propósito de mitigar todo el daño posible, ¿no? No sé, Héctor, si quieres comentar algo aquí rápido. Si quieres, seguimos porque Sí, ya estamos muy cortos Tenía de tiempo. aquí, perdóname, tenía aquí, Gustavo, Ya. un ¿En sondeo. cuál? En esta tenemos un sondeo, Sí. sí es cierto. Y aquí, bueno, la pregunta es si sabemos cuáles son las áreas críticas del negocio que están más expuestas durante la pandemia. Tenemos 4 opciones. Una es servicio y ventas directas con el cliente, recursos humanos, producción, operación y todas las anteriores. Nos han preguntado si se va a compartir la grabación del webinar. Entiendo que sí, y igual también la presentación, pues creo que no habría problema con el propósito de que pues tengan todo el material, ¿no? Sí, es correcto. El Ya tiempo tenemos obviamente el... nos impactó un poco Sí. al inicio, pero bueno, cubramos lo más que se pueda el material. Bueno, aquí les Adelante. comento las respuestas. Tenemos el 32%, nos hablan de que el impacto está principalmente en servicio y ventas, el 3% en recursos humanos, 15% en la parte de producción y operación, y el 50% todas las anteriores. Caray. Entonces, Si en quieres, función de eso, continuamos. debemos dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Rápidamente, ¿cuáles son las líneas de acción que a nivel global están tomando las empresas? Uno, pues es la protección de la fuerza de trabajo, a partir de ahí, pues la estabilización de la cadena de suministros, teniendo a tu gente protegida, los que están trabajando en casa y los que están trabajando en sus oficinas con el adecuado nivel de higiene, de sana distancia, etcétera, que puedan seguir operando con pues, la definición de los procesos de operación ante una contingencia. Por ejemplo, en centros de contacto, pues una medida de cuidar a las personas. Si normalmente los operadores están separados a menos de 1,5 metros por cómo están sus instalaciones, bueno, pues a lo mejor una medida de operación de contingencia pues es separarlos y utilizar también instalaciones de uso alterno que tengan definidos para casos de contingencia, como en el caso del último terremoto que tuvimos aquí en 2017, bueno, pues muchos tuvieron que operar en forma de contingencia en otras instalaciones incluso o con personal reducido. Ese tipo de cosas tienes que hacer para estabilizar tus procesos, ¿no? El contacto con los clientes, avisar, clientes de gimnasios, por ejemplo, gente de restaurantes, bueno, pues había comunicados ya desde la semana pasada que se iba a cerrar, que se iba a disminuir el servicio, pero que se mantenía la entrega a domicilio, ese tipo de cosas hay que mantenerlo. Una pieza clave de esto es hacer pruebas de estrés financiero. ¿Hasta cuánto puedo yo aguantar sin el ingreso, sin el flujo financiero de cash que normalmente tengo? Y eso hasta la prueba final, ¿cuánto aguanto antes de quebrar?
Ese es importante y ya hay un poco más de información y de estrategias y sugerencias más adelante. Tener un centro de control de mando. Ante cualquier crisis se necesita la información fluyendo en todos los sentidos de la organización y dirigido por el más alto nivel y para que se tomen las decisiones adecuadas, se alinee todo el management, todos sepan qué hacer y entonces los grupos de operaciones actúen en consecuencia. Eso es clave, ¿no? Son como las grandes líneas, de tal forma que aquí lo resumimos con esto, ¿no? Las compañías tienen que ser predictivas y proactivas para que puedan tomar sus decisiones que les permitan preservar la continuidad de sus negocios. Con eso se construye una resiliencia a nivel de toda la empresa. Respecto de las estrategias de protección de personas, no sé si quieres comentar eso, Héctor. Sí, Gus. Bueno, primero que nada, pues muchas empresas están actuando con el home office y algunos otros programas de flexibilidad, pero no lo están haciendo de manera ordenada. Hay que establecer políticas claras, porque como decía Mayela, esto tiene que estar muy bien documentado y puede tener algunas implicaciones legales en caso de que no lo hagas a través de políticas y nada más mandes a tu gente a home office sin antes establecer políticas y reglas de cumplimiento, ¿no? Reorganizar equipos y reasignar recursos. Seguramente con todo esto que está pasando, pues se tiene que reorganizar el tema de personal y muchas veces a lo mejor ahorita ya hay gente que por miedo no va a la empresa, o gente que ya desertó o algunas bajas, entonces se tienen que reasignar esos recursos. Y un tema aquí muy importante pues es mantener el compromiso con la gente, que la gente realmente dé una respuesta de la empresa para lo que están haciendo ellos, porque pues a fin de cuentas están yendo a trabajar todavía mucha gente y probablemente no tengan las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Oye, aquí hay perdón, Héctor, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no pueden lanzarla si quieren mientras todavía Héctor sigue explicando y vamos avanzando en el sondeo? Porque aquí también es muy importante conocer qué tan preparados están, reflexionar al respecto. ¿Sí se puede hacer el sondeo? Sí, si quieres, y yo sigo hablando sobre el tema. El otro es comunicación organizacional basada en fuentes oficiales. Como decía Gustavo al principio, hay muchísima información en redes sociales, mucha muy incorrecta, información falsa también. Entonces tenemos que hacer comunicados frecuentemente basados en comunicación organizacional y de fuentes oficiales a nivel global o a nivel local, como la presentación que les mencionamos de todos los días que se hacen en este sentido, ¿no? En este caso, para aquellas personas que no puedan pues hacer home office y que tengan un trato directo con el cliente y tengan que asistir por fuerza a la oficina, pues aquí sí es súper importante que se sigan las reglas de sanidad y de distancia, de sana distancia de metro y medio, ¿no? Y mantener la motivación en alto, pues a través de programas de... Sí, veré. Perdón, es que ya estamos alcanzando el límite de tiempo de las respuestas. Entonces, aquí en cuanto a las medidas para proteger al personal, el 54% de las personas nos comentan que sí tienen medidas adecuadas de sanidad para proteger al personal. Recordemos que además la mayoría de nuestros clientes son de contact center, lo cual nos da mucho gusto que así sea. Y el 46% nos contesta que parcialmente. Afortunadamente tenemos 0 respuestas en que no hay medidas adecuadas para proteger al personal. Qué bueno. Son buenas estadísticas. Ok, si quieres, vamos adelantando entonces al siguiente punto de las estrategias. Lo mencionábamos hace unos momentos. En materia de finanzas, el tener los escenarios claros, con toda la reducción de ventas, que puede ser hasta 0, y tener los ingresos correspondientes, tenemos que simular con la capacidad financiera cuánto podemos aguantar en tiempo para subsistir, y incluso haciendo la prueba así casi del ácido, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanto sin recibir ingresos? Si yo tengo un plan lo suficientemente robusto de continuidad de negocio, puedo tener hasta un capital, una reserva para emergencias, y eso es lo ideal. Obviamente sí que es complicado en la práctica, pero pues debemos de definir todos esos escenarios
desde los más optimistas hasta lo peor, el más negro, para que estés mejor preparado, esperando, ¿verdad? Con la esperanza de que no lleguemos hasta esos niveles y puedas tú simular corridas financieras que me identifiquen mis límites, ¿no? ¿Cuánto resiste la empresa con un ingreso mínimo o de cuánto es el mínimo para poder resistir tanto tiempo? También la ecuación la podemos plantear así. ¿Y cómo minimizo los gastos sin detener la operación o sin afectar en la medida de lo posible o menos a mi personal? Y mucho ojo con la liquidez a corto plazo, ¿no? Si ya estoy apretado, voy a tener complicaciones. ¿Qué alternativas tengo, no? Pues hay que monitorear mucho ese flujo de efectivo, el capital de trabajo y con eso predecir posibles presiones y en cuánto tiempo, puede ser de días, lo que aguante, pero pues tengo que intervenir oportunamente hasta llegar al punto donde casi tengo que detenerme, ¿no? Pero tratar de salvar por encima de todo la continuidad. Perdón la interrupción, Gustavo. Sí, adelante. Lanzamos la última pregunta. Igual si nos ayuda, ya. por favor, todo el sí, público. por favor. Aquí está la última de las preguntas. De igual manera, ¿qué tan preparados estamos en nuestras empresas en este tema? No sé si mientras mientras contestan las preguntas, Dan o Mayela también quisieran comentar algo. Estás haciendo muy bien, ustedes dos. Sí, Ok. no, creo que cubrimos buena parte de los temas. Adelante, Gus. Sí, a pesar del descalabro técnico del inicio y bueno, le pegaremos un poquito más a su agenda, pero creo que vale la pena y lo importante es que quede grabado, podamos concretarlo, los que se puedan quedar perfecto y que tengamos también para compartirles toda la información, ¿no? Y a partir de aquí en lo que los podamos ayudar. ¿Sabes qué? Claro, y les comento, entonces, las respuestas que estamos teniendo, ya estamos llegando al 70% de las votaciones. Ok, adelante, Pues, adelante. la pregunta era, ¿cuáles son los riesgos que tu empresa está enfrentando y los que enfrentará si la pandemia continúa durante varios meses más? Entonces, el 37% nos comenta que van a ser principalmente pérdidas financieras, el 13% interrupción del negocio, no tenemos ninguna respuesta sobre afectación de la reputación de la empresa, y el 45% nos contesta que todas las anteriores. Esas serían las respuestas de esta última pregunta. Muchísimas gracias. Dan, creo que querías apuntar algo. Nada más estaba pensando mientras que escuché toda la presentación que sería muy interesante para nosotros pensar en nuestro plan de continuación. Si estamos pensando en seguir haciendo el negocio como lo hacemos o como lo hicimos antes, o el plan contiene algunas cosas que representan una creatividad o una flexibilidad de cambiar cómo hacemos el negocio. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay mucha preocupación sobre los viejos que no pueden salir, no pueden conseguir comida, no pueden conseguir sus medicinas. Entonces, algunos de los negocios que habían hecho otras cosas ya están haciendo un negocio de conseguir la comida y llevárselo a los viejitos que están en casa, o están consiguiendo la medicina para llevarlos que no pueden salir. Entonces sería muy interesante si nuestros planes, que nosotros gastamos mucho tiempo construyendo, actualmente contiene algunos pasos de creatividad para ayudarnos a sobrevivir las situaciones que son muy diferentes de lo que pensamos. Muy buen punto, Dan. Definitivamente, aquí esto a veces nos orilla a repensar la forma en que hacemos el negocio, nuestros procesos y mucho a la luz del análisis de distintos escenarios de planes de contingencia y de formular las alternativas de operaciones, surgen esas oportunidades. Muchas gracias, Dan. Si quieres explicar el esquema, Héctor, para Sí. la atención de la gestión de crisis. Sí, como les comentábamos hace rato, una fase súper importante pues es planear y preparar diferentes escenarios que pudieran llevarnos a alguna crisis, ¿no? Tenemos escenarios de riesgos naturales, de fallas de equipos tecnológicos, pero
muy pocas empresas tienen un escenario de pandemia, a pesar de que el impacto en este caso es global y puede tener mucho más afectación que algunos de los otros escenarios. Esta fase de planear y preparar, pues es parte de lo que estaba mostrando anteriormente, hacer un análisis de riesgos, un Business Impact Analysis, empezar a identificar pues opciones, cómo vamos a responder, cómo nos vamos a ir levantando, desarrollar el plan de continuidad y empezar a probarlo y a ejercerlo, ¿no? Como pueden ver aquí en la gráfica, todo empieza primero con alguna incidente que puede generar una emergencia, una respuesta inmediata, y con el tiempo podría empezar a convertirse en una crisis. Lo que nos marca la diferencia es el tiempo. Un incidente lo atendemos rápidamente, pero una crisis puede ir todavía mucho más profundo y el tiempo de resolución puede ser mucho mayor, ¿no? Pero a la vez, pues tenemos que empezar a dar respuestas ya de continuidad para buscar, pues recuperarnos ya más al corto, mediano, largo plazo, dependiendo del tipo de afectación que tengamos, ¿no? Y muy importante aquí, pues ir monitoreando los efectos que van teniendo las medidas que nosotros vayamos implementando, revisando los resultados e ir afinando el plan. El plan es un documento vivo que se tiene que ir adaptando a las condiciones que se van presentando con la crisis, ¿no? Y la comunicación a todas las personas, clientes, inclusive proveedores, pues es súper importante mantenerla porque finalmente tienen que mantenerse en sincronía con lo que se va ejecutando del plan de continuidad. Adelante, Gus. Muchas gracias. Definitivamente el tener prevención, mecanismos de prevención a nivel empresa, a nivel personal, a nivel familia, ojo con eso, y desde luego a nivel país, pues te da la posibilidad de responder. En el caso del COVID-19, pues las medidas de protección, lo que se tenía en países con sistemas de salud preparados, pues ni siquiera fue suficiente. De hecho, ahorita vamos a ver una gráfica, el país mejor rankeado en preparación para atender ese tipo de crisis sanitarias, pues es Estados Unidos, y es quien está pasando realmente por una complicación muy, muy fuerte por el tipo de virus, ¿no? Pero sí hace una gran diferencia el no tener medidas de protección y el impacto que tienes en poco tiempo muy alto, en este caso hablando de una pandemia, o si podemos suavizar esto y que el problema se vaya alargando, que no sea tan impactante y que se puedan mantener las operaciones, empezando desde el sistema económico del país, su gobierno que siga apoyando para que se siga operando con los debidos cuidados. Entonces, con ese sistema de salud y los cuidados, podemos dar una mejor respuesta. La siguiente lámina lo ilustra claramente. Vean a China. Esta es una escala de calificación por diversos factores de lo que es tu sistema de seguridad, ¿no? En materia de salud. Lo que tú tienes preparado para asegurar que la salud pues se da al mayor número posible de personas. Estados Unidos es el que está mejor rankeado, con la calificación de 83, pero vean a China. China tiene solo 48, a pesar de toda su fortaleza, de toda su economía y su dinámica, no estaban tan preparados, sobre todo por el inmenso tamaño que tiene de población, de 1.700 millones de personas. Es increíble, ¿no? Y no tuvieron entonces ese sistema de salud que les hubiera permitido responder más rápido. Obviamente, con su capacidad económica, bueno, pues hicieron un hospital en 10 días y lo que sea en el centro ahí de peor crisis. Sin embargo, otros países más preparados como España, con un 65 de calificación, también le está pasando mal. E Italia es un ejemplo de alguien que le faltó también preparación, siendo un país de primer mundo. Está rankeado en el lugar 126. ¿Cómo es posible que un país así también de primer mundo tenga ese sistema? Y por eso fue tan impactado, ¿no? No sé si quieran comentar algo, Héctor o Dani o Mayela sobre esta lámina.
No. Ok. Algo muy importante, esto no acaba y el estar preparado ante una pandemia no acaba bueno, este caso de este virus. Este virus se habla de una manera muy alarmante de que tiene el doble de factor de contagio respecto de la influencia, o un poco menos, ¿no? La influenza tiene un factor de que una persona se enferma y en promedio infecta a 1,5. El COVID-19 se estaba preocupando mucho la gente porque tiene una capacidad de infección en promedio de 2,5. Pero hoy en México tenemos brotes de sarampión y el sarampión es el que tiene el más alto ratio de contagio, de 16. Entonces, esto no va a parar aquí. Un virus es lo que puede realmente terminar con la humanidad, lo estamos viendo. Entonces hay que estar preparados a nivel personal, a nivel familia, a nivel sociedad, comunidad y a nivel, obviamente, de empresas y gobierno, pues no se diga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cuidarnos de estos terribles virus, pero pues con cosas tan sencillas como lavarnos las manos y con simple agua y jabón, obsesivamente nos estemos limpiando con gel, mantenernos desinfectados lo más que se pueda y tratar de estar aislados todo este tiempo que se pueda o con la menor actividad. Eso nos va a ayudar y al final de cuentas, aunque sea el equivalente a subir una montaña, pero lo podemos lograr, ¿no? Ya hemos pasado por otras pandemias y pues tenemos que todos poner de nuestra parte, ¿no? Está en nuestras manos la solución para poder, entre todos, pues promover resiliencia a nivel del gobierno, del país, pero en este caso de ustedes como líderes de las empresas, pues de su empresa, ¿no? Pues, Muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos rápidamente, antes de finalizar, tenemos aquí algunas dudas, son pocas en realidad. Cuando estaba ok. la intervención de Mayela, nos pregunta Daniela Zúñiga que en el caso de home office también hay que tener un respaldo firmado por los empleados o esa es una sugerencia en acción legal. Lo que sucede en este tema es que cualquier cambio al contrato laboral de trabajo, y eso incluye, si no está considerado el home office dentro del mismo, estás cambiando el sitio donde el empleado tiene que acudir a trabajar. Entonces, lo más conveniente es tener firmado por escrito que está de acuerdo en que eso se haga, porque en el peor de los escenarios, pudiera ese empleado posterior a toda la situación, levantar algún tipo de denuncia por el tema laboral. Entonces, es algo que no es difícil y es una sugerencia y es una buena práctica. Cualquier cambio de ese tipo, aunque parezca sin importancia, es recomendable tenerlo con el consentimiento del empleado. Gracias, Mayela. Otra pregunta por acá tenemos de Andrés León. Nos dice, bueno, en estos momentos todo se está operando y trabajando en las áreas, digamos, en home office, de manera remota. ¿Consideran que la contingencia será cíclica por temporada anual a partir de este año? No. Definitivamente lo que se espera es que la pandemia como tal acabe cuando el virus y su efecto eh, ya haya decaído y no es algo cíclico. Si por mal manejo puede haber un repunte de nuevo de casos y nuevos brotes, sería por eso, por un mal manejo, pero lo que se espera es que más o menos todos al estar expuestos al virus, pues más del 90% lo asimilemos, lo absorbamos y para algunos realmente no nos pase nada y el virus como tal pase desapercibido. Hay iniciativas de vacunas, de medicamentos y de otros desarrollos que pues, van a permitir que en caso de que haya posibilidades de que esto repita, pues se pueda manejar. Ahorita lo importante y el foco es salir de este ciclo de pandemia, de esta fase en la que estamos entrando que se va a agudizar, tener todas las acciones que podamos hacer preventivas, correctivas, para poder hacer que se aplane esa curva en cuanto al impacto y que eventualmente deje de dañar el virus. De ahí a que se vuelva a presentar, pues depende de varios factores, ¿no? Externos. Esperemos que no sea algo cíclico.
Nada más un comentario adicional a lo que acaba de decir Gustavo. No olvidemos que ya en un año, si quisiéramos pensar que fuera cíclico, ya debe de haber las vacunas que en este momento se están desarrollando y los medicamentos. El tema ahorita es la falta de todo esto, entonces yo creo que aunque volviera a haber algún brote en los próximos meses, ya en general el mundo va a estar mejor preparado. Gracias. Y la última pregunta nos comenta igual Daniela Zúñiga que quisiera una recomendación, supongo que algo puntual, para dar seguimiento a las acciones implementadas con respecto a la pandemia. Entonces, bueno, Pues, igual aquí nada eh, más un poquito en tema de soporte, Gustavo, si pudiéramos pasar al slide 23, porque justo en esta parte era en donde ustedes nos comentaban acerca de cuáles son las estrategias de contención y prevención, un poco para dar respuesta. Gracias. a ver, no estoy viendo la numeración, pero avísame cuando llegue. Ah, bueno, hablaba de estrategias de contención, que está por incisos. El A es la protección de la fuerza de trabajo, o sea, la parte central que Ese ustedes es, nos comentaban, Oh, esa es. Gracias. ya Supongo que en llegué. este sentido son las recomendaciones. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y bueno, si tienes No, alguna adicional, adelante. sí, pero no sé si quieren empezar contestando mis colegas y luego algo que quieran responder sobre la pregunta. ¿cuál fue algo más focalizado en alguno de estos temas o en general? ¿Cuál es la recomendación para dar seguimiento a las acciones implementadas con respecto a la pandemia? O sea, el centro Bien, de control de mando, sí, exacto. definitivamente. Sí, Establecer esa comunicación. Sí, adelante, Héctor. sí, básicamente es el centro de control de mando, que mucha gente le llama el War Room, y lo que estás haciendo ahí es prácticamente monitorear todas las acciones que emprendes para un tema de emergencia o de crisis, y también para monitorear noticias, cómo va avanzando, cuántas personas están afectadas, si en tu empresa hay algunas personas que están afectadas, cómo las vas a apoyar, cómo tienes que reemplazarlos, pero básicamente es darle seguimiento a todo el plan que tú vas estableciendo en los diferentes temas que comentábamos hace rato, de finanzas, de recursos humanos, tecnológicos, de producción y de operación, de ventas, todos esos temas, pues cubrirlos con diferentes planes ya específicos, cómo los vas a atacar, y en el centro de control de mando darle seguimiento específico a través de tableros que tú puedas establecer, inclusive hasta con indicadores ya clave de algún tema en particular, y también asociarlo a la matriz de riesgos que nosotros les mencionábamos. ¿Cuáles son tus temas prioritarios? ¿A qué le voy a dar más seguimiento? ¿No? Pues obviamente aquí es a la fuerza de trabajo, al ser humano, a las personas y a todos los procesos que están alrededor de ello, ¿no? De hecho, el ejemplo clásico en materia de prevención, aunque no de pandemia, cuando hubo el cambio de milenio, se preveía la posibilidad de que se afectaran todos los sistemas. Eso hablaba de todos y de sistemas de control de vuelos, los sistemas financieros, sistemas de transferencias de fondos, incluso hasta se llegaron a hacer pruebas y se identificaron problemas con marcapasos que generaban a partir de la fecha la frecuencia de ayuda del marcapasos. Entonces se establecieron centros de control de mando justamente durante la etapa del cambio de milenio. Yo tuve la fortuna de pasarme en una oficina de un edificio corporativo en Santa Fe la Nochebuena no, perdón, de Año Nuevo, de 99 al 2000, vigilando todos esos puntos que habíamos visto como críticos y que tenían posibilidad de fallar, y veíamos su evolución, y afortunadamente los problemas fueron los menos porque se empezó preventivamente a preparar todos los sistemas con 3 años de trabajo previo. Aquí nos está agarrando la crisis para muchos sin la preparación suficiente. Ahí es mucho más importante el tener un centro neurálgico de concentración de la información, de tal forma que las decisiones que se estén tomando con base en la información que se está recibiendo todos los días, se pueda ver la efectividad de esas acciones. Por ejemplo, si tengo una cadena de
de negocios que me está el gobierno pidiendo que cierre, porque tengo una cadena de bares, pues lo voy a tener que cerrar. Entonces ahí mi monitoreo pues va a ser, bueno, qué posibilidades hay de que yo pueda, no sé, ofrecer otra cosa, qué voy a hacer con mis empleados, cuánto puedo aguantar financieramente, ese tipo de decisiones tendría yo que estar viendo ahí. Cuando estás hablando de un caso extremo de que se detenga por completo tu negocio y que sea por casi por instrucción del gobierno, tengo que ver cuánto voy a poder sobrevivir. No así puedo tener otras alternativas de negocio. Ok, vamos a salir a vender cosas, ¿no? Porque definitivamente aguantamos solamente 3 semanas. Ese tipo de acciones se llevan a cabo en el centro de control de mando. De hecho, aquí quiero aprovechar este pequeño espacio para comentar a la audiencia que todas aquellas personas que están interesadas en acercarse con nosotros para obtener un poco de consultoría, estamos en la disposición de dar 1 hora de consultoría sin costo en específico sobre este tema, pues, para que lo consideren y pues todos aquellos interesados estamos a sus órdenes, ya sea por este medio o a través de los correos del IMT, y te los indicaremos para que nos contacten y podamos llevar este tipo de asesorías de 1 hora sin costo. Perdón, Gustavo, adelante. No. Gustavo, ¿me Bueno, me ayudarías a pasar al último slide? Ya, ¿cómo no? y bueno, pues a todo el mundo agradecer su participación, pues que están todavía con nosotros, ¿no? Quienes están todavía con nosotros, estaba programado para menos tiempo, tuvimos un percance al inicio y ahora, bueno, pues igual tardamos en concluir. Pero bueno, pues como comenta Jorge, aquí están los datos por si alguien está interesado en esta hora que les estamos ofreciendo de consultoría para poder ya abordar temas mucho más puntuales. Hay quienes nos comentan que pensaban que iba a estar un poco más orientado hacia centros de contacto. Yo creo que este es un problema que estamos viviendo a nivel generalizado. Son similares las situaciones de otras organizaciones que las nuestras. Entonces, bueno, pues igual esperamos que nos contacten, se les va a enviar la información. No sé si tengan algo más, Gustavo, antes de despedirnos. No, muchas gracias. Se mantuvo el 80% de la audiencia. Creo que es bueno. Sí, este es un punto de arranque nada más, de concientización, desde luego que hay para trabajar y oportunidades y el compartir mejores prácticas basadas en la experiencia, pues ya para trabajar caso por caso, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Correcto. Pues gracias a todos, damos por finalizado este webinar y esperamos que les haya sido de utilidad. Vamos a ponerla a disposición de todos los participantes y bueno, pues vamos a estar en contacto con todos para poder seguir informándole a través de este tipo de sesiones remotas. Gracias a todos, buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.